Ahora sí, fantástico, muy bien. Muy bien, entonces estuve acá en los anales de la historia de la católica. Entonces, muy bien, adelante Natalia, entonces Muchas vamos con gracias. todo. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes que tenemos en el Zoom y en nuestra transmisión en Facebook. El día de hoy tenemos la tercera charla de la Cata Tertulias, un espacio para compartir nuestras ideas o investigaciones en el cual los expositores recibirán retroalimentaciones por parte de expertos y público presente. Dicha charla es fomentada por parte de la Sociedad Científica del DAE. También queremos dar las gracias a nuestra expositora de hoy, que es Catherine Vidaurre, estudiante de la UCB La Paz, con su tema Percepción de los emprendedores respecto a las fintech de financiamiento alternativo. Contamos con la presencia del director de la carrera de Administración de Empresas, el magíster John Rojas, quien dará algunas preguntas o comentarios a la expositora. También tendremos un espacio para el público de unos 15 minutos aproximadamente, por si gustan realizar preguntas o algunos comentarios. Así que sin más introducción, damos paso a Catherine, por favor. Muchísimas gracias. Entonces, me permito, voy a compartir un momento la pantalla. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Sí, se puede ver. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Catherine Vidaurre Torres. Hoy voy a presentarles una investigación que realicé la gestión pasada, denominada La percepción de los emprendedores respecto a las fintech de financiamiento alternativo. Me gustaría comenzar un poco abordando la problemática principal, y es que a lo largo de los años se ha podido ver cómo se ha visto una deserción de los clientes financieros de un sistema bancario formal, en especial aquellos grupos minoristas como ser emprendedores, personas del área rural o mujeres emprendedoras que desertan de este tipo de sistema formal y optan por sistemas informales como ser amigos, familiares o quizás terceros que les imponen cierta tasa de interés o tal vez resultan estafas y son muy contraproducentes al crecimiento de su emprendimiento, ¿no? Según el Seminario de Perspectivas para Rescatar la Inclusión Financiera para las Micro y Pequeñas Empresas en Bolivia, que se realizó en 2020, uno de los aspectos desencadenantes de esta problemática puede ser la Ley de 393 de Servicios Financieros, que puede que tuvo un impacto negativo en los emprendedores. Algunos datos que nos presentan son cómo Bolivia ha pasado del segundo lugar respecto a la inclusión financiera en el año 2013 al 18º lugar en el año 2019. Esto según la unidad de inteligencia de The Economist. Entonces, en este periodo de tiempo se ha visto una gran deserción de clientes financieros, aproximadamente unos 160,000 personas no fueron atendidas y 1 millón de prestatarios aproximadamente también dejaron de ser potenciales clientes. En vista de esta problemática, se busca una solución, ¿no? Y a nivel internacional se han visto soluciones muy innovadoras. Una de ellas son las fintech de financiamiento alternativo, que básicamente son plataformas que conectan inversionistas con emprendedores por medio de una interfaz digital. Al hacer todo esto de forma digital se reducen costos, por lo que es un poco más accesible para los emprendedores. Esto tuvo mucho éxito a nivel internacional. Sin embargo, en Bolivia aún no se ha implementado. Es por eso que esta investigación está enfocada básicamente en analizar la percepción de los emprendedores respecto a las fintechs de financiamiento alternativo como objetivo principal, considerando de que para poder ver si sería factible que se introduzca este tipo de plataforma en nuestro contexto. Como objetivos secundarios tenemos el identificar rubros o emprendimientos donde los préstamos hayan tenido un mayor impacto negativo en los emprendedores. También ver si la percepción difiere de acuerdo al rubro de los emprendedores, de acuerdo a la edad de los emprendedores y también identificar los factores esenciales para que los emprendedores vean viable utilizar una fintech de financiamiento alternativo. Ahora bien, los límites de la investigación. Geográficamente se ha realizado en la ciudad de La Paz y el Alto. Poblacionalmente tenemos a los emprendedores de la generación X, Y y Z. La metodología, esta es una investigación de tipo cualitativa descriptiva con un diseño no experimental transversal y un muestreo de 25 entrevistas. Y la unidad de análisis. Bueno, el primer objetivo secundario que teníamos era identificar aquellos rubros que tuvieron un mayor impacto negativo con los préstamos bancarios.
Entonces, se ha realizado una investigación exploratoria previa mediante una encuesta donde se ha podido filtrar de los 21 rubros reconocidos por Fundempresa a estos 10 rubros que tuvieron una mayor experiencia negativa. Entonces, en base a estos rubros es que se va a realizar el análisis posterior. Estos rubros pertenecen a lo que son los rubros de construcción, de reparación de vehículos mecánicos, de servicios de educación, transporte y almacenamiento, ventas por mayor y menor, actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas, servicios de salud, servicios técnicos y profesionales, servicios de alimentos y otros servicios. Entonces, en base a la respuesta de estos emprendedores, se realiza el análisis y los resultados. Bueno, en primer lugar, se ha consultado a estos emprendedores cuál era su percepción hacia los préstamos bancarios. Mediante este gráfico podemos ver que lo denotan con palabras como burocrático, complicado, miedo, pagar, susceptible, entre otros. Entonces podemos inferir que en general se tiene una percepción negativa hacia los préstamos bancarios. Cabe recalcar que algunos emprendedores, como ser los que pertenecían a actividades artísticas, entretenimiento y recreativas y otras actividades de servicio, ellos indicaban que ni siquiera pudieron acceder a un préstamo porque no podían, no tenían las garantías que solicitaban los bancos. Entonces era un problema para ellos y, bueno, optaban literalmente directo por el tema de préstamos informales. Por otro lado, también es importante conocer cuáles son los parámetros más importantes de los emprendedores al solicitar un préstamo. En esta nube de palabras podemos ver cómo la tasa de interés es el aspecto más importante, seguido de lo que es el tiempo de crédito, el tipo de crédito, la flexibilidad de pago y la garantía. Vamos a pasar un poco al tema de la percepción de las fintechs. Según la teoría revisada, la percepción está compuesta por lo que es la necesidad, la motivación y la experiencia. Pero como no tenemos la experiencia, vamos a analizar una percepción general. En el tema de la necesidad, se ha consultado a los emprendedores si sienten que es necesario este tipo de plataforma en Bolivia. Ellos denotaban que sí era necesario, pero en diferentes intensidades. Por ejemplo, los que veían que era muy necesario, una intensidad alta, eran aquellos emprendedores pertenecientes a la reparación de vehículos automotores, alimentos, actividades artísticas de entretenimiento y recreativas. Y de forma media también veíamos a los emprendedores de servicios de educación, de salud y asistencia social, profesionales y técnicos y otras actividades de servicio. Ahora bien, pasando al segundo elemento, que es la motivación, vamos a ver en primer lugar a aquellos emprendedores que cuando se les cuestionó qué tipo de rubro veían exitoso en este tipo de plataforma, los emprendedores pertenecientes a los servicios de educación, profesionales y técnicos y otras actividades de servicio, se veían exitosos a sí mismos, se proyectaban a sí mismos como grandes beneficiarios en una plataforma fintech. El resto de los emprendedores consideraba que los rubros relacionados a los restaurantes y la comida, también estos serían mayores beneficiarios, tendrían más éxito, porque pueden presentar ideas de negocio singular que puede ser atractiva para inversionistas. Ahora bien, en esta lámina vemos en los gráficos el tema de la percepción general, vemos cómo describen a las fintechs los emprendedores con palabras como ser, necesitar, participar, me gustaría participar, encantar, entre otros. Pero también identificamos cierto riesgo en participar y esto está relacionado con la aversión a la tecnología que denotaban algunos emprendedores, como ser los que pertenecían a los rubros de construcción, ventas por mayor y menor y otras actividades de servicio. Entonces ellos sí se proyectaban, decían que era interesante, que era muy necesario, pero el hecho de que es una plataforma digital, de que se realizan transferencias, los pagos, todo es digital, los desanimaba a participar porque sienten este temor a ser estafados, a ser hackeados, a que les roben los datos, la información. Y por eso se desanimaban en participar. En función a esta versión a la tecnología que se ve presente en los emprendedores, se ha consultado también cuáles son aquellos parámetros de seguridad que ellos considerarían para poder llegar a confiar en una plataforma digital. En este gráfico de concurrencia podemos ver cómo la información es el centro de las respuestas de los emprendedores, relacionado a la privacidad y a la seguridad de sus datos. Esto les genera confianza. Por otro lado, en el subgrupo verde podemos ver cómo el lugar físico
es también importante. A pesar de que es una entidad totalmente digital, para ellos sería muy necesario que tenga un lugar físico donde puedan acudir y puedan interactuar con personas que les ayuden a resolver sus problemas para poder generar confianza. Por otro lado, en ese grupo morado tenemos lo que es plataforma, y esta está relacionada con el miedo que mencionábamos antes de la aversión a la tecnología, pero también está relacionada con la recomendación. Y es que los emprendedores indicaban que ellos llegarían a confiar en esa plataforma si fuera recomendada por emprendedores del mismo rubro, que conozcan, que sean partícipes y que hayan tenido éxito, o tal vez por empresas un poco más grandes que ellos conozcan y puedan ver que efectivamente les garantice que es real, que no es una estafa, entre otros. Por otro lado, tenemos el tema de la regularización, que va relacionado a que se evidencia que está regularizado por un ente como ser la ASFI, y en los otros subgrupos tenemos palabras como ser contraseña, biométrica, que está relacionado a parámetros de seguridad que los emprendedores ya conocían por experiencia con aplicaciones, con otras plataformas que ya habían utilizado previamente. Ahora vamos a ver la percepción de las fintechs y la diferencia que hay por las edades. Podemos decir que sí hay diferente percepción. Comenzamos con la intención de participar. En una intención baja tenemos a la generación X, que comprende de los 41 a 61 años de edad. Ellos consideran que es una gran oportunidad, que es muy interesante, pero no para ellos, sino para otro tipo de emprendedores que sean más jóvenes. Por otro lado, los emprendedores de la generación Y, que van de los 25 a 40 años, consideran que igual es interesante, es novedoso, es una oportunidad, pero puede ser un poco riesgoso que es por una plataforma digital. Y los emprendedores de la generación Z, que son menores de 25 años, ellos sí tienen mucha predisposición a participar, no tienen mucha experiencia con el banco, entonces para ellos es una gran oportunidad y se adaptan mucho más fácil a lo que es la tecnología. Entonces, ellos sí mostraban gran predisposición. También tenemos la preferencia de alianza con el banco, y esto relacionado a que en otros países las fintechs trabajan de la mano con el banco para generar confianza, además de otro tipo de beneficios que pueden darse. Los emprendedores, en este caso de la generación X, preferían que sea dependiente y que trabaje junto al banco. De la generación Y, preferían que sea independiente siempre y cuando se garantice que está siendo regularizado por una entidad como ser la ASFI. Y los emprendedores de la generación Z preferían que sea independiente al banco. Muy bien, vamos a pasar entonces a aquellos elementos que son necesarios para que los emprendedores tengan una mayor predisposición a participar. Entonces hemos analizado según el modelo CERPAL, que está compuesto por 5 dimensiones y está en esta lámina presentado en orden jerárquico. Y se puede ver cómo la seguridad de su información y protección de datos es el aspecto más relevante para los emprendedores, seguido de elementos tangibles relacionados con el lugar físico, como mencionábamos, y el tema de que tenga presencia en redes sociales, y la fiabilidad relacionados con la atención de el personal que pueda darles, que sean personas reales que les ayuden a solventar todos sus problemas. Bueno, vamos a pasar un poco ya a las conclusiones, y efectivamente hemos podido identificar los rubros que tuvieron una mayor experiencia negativa con los bancos. En este gráfico, en el eje X, podemos ver cómo hay una menor y mayor percepción positiva hacia las fintechs, y en el eje Y tenemos la edad generacional a la cual pertenecen. Entonces, los emprendedores que pertenecen a reparación de vehículos automotores, construcción, ventas, no tienen tanta predisposición a participar, sí lo consideran interesante, pero también tenemos que ver que está relacionado con el tema generacional. El hecho de que estén más a la izquierda puede también estar relacionado con el tema de su edad a la cual pertenecen, que los desmotiva un tanto a participar. Por otro lado, en el otro extremo tenemos a los rubros de actividades artísticas de entretenimiento, alimentos, otras actividades de servicio, que en un principio nos indicaban que ni siquiera podían acceder a los préstamos por no contar con las garantías. Entonces ellos sí muestran mayor predisposición a participar y percepción positiva por el tema también de la edad generacional, ¿no? Vemos que esto influye muchísimo en el tema de su predisposición a participar. Y bueno, sí existe la diferencia de percepción, la generación Z tiene mayor predisposición a participar,
y aspectos importantes para poder alentar, digamos, a que participen de ese tipo de plataformas es el hecho de que tenga un lugar físico, el que haya una recomendación de la plataforma, entre otros. Esto genera confianza en los emprendedores. Y finalmente, las recomendaciones son que se continúe la investigación con un enfoque cuantitativo. También es importante examinar el rol de los actores del entorno emprendedor para fomentar a los emprendedores a ir a un sistema un poco más formal. Y también sería bueno realizar la investigación con otros grupos de estudio, como ser mujeres emprendedoras o personas emprendedores del área rural. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine, por tu exposición. Se puede observar el gran esfuerzo que realizaste en tu investigación y personalmente te mando mis felicitaciones. Ahora, por favor, damos paso al espacio de preguntas o comentarios a cargo del director de la carrera de Administración de Empresas, Magister John Rojas, por favor. Muchas gracias, Natalia. Buenas tardes a todos. Inicialmente, Catherine, felicitarte, escuchar este tipo de exploración hacia un área que está creciendo mucho, que es el fintech. En realidad, todo un ecosistema que está creciendo mucho asociado a fintech es siempre grato, ¿no? Uno de los problemas principales del por qué no escalamos en aplicaciones financieras, en otros instrumentos financieros, es por la carencia de cultura financiera, ¿no? Entonces, este tipo de trabajo siempre es útil para toda nuestra sociedad. Yo simplemente, Catherine, a modo de conversar un poco, voy a tratar de escuchar un poco tus opiniones y tal vez opiniones de todos, ¿no? Uno de los temas que me llama mucho la atención, lo has mencionado tú muy bien, es el tema de la desconfianza que existe en muchas de las plataformas asociadas a fintech. ¿Por qué? Porque hay mucho fraude, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, está muy de moda y muy publicitado el que podamos invertir en bolsas de valores internacionales. Entonces, claro, para eso yo necesito un broker, un intermediario por ahí. Ese broker me da el acceso a una plataforma a través de la cual yo invierto, entrego mi dinero y se supone que mi dinero o me está generando ganancias y pérdidas. La realidad es que muchas de esas plataformas en realidad no existen. Alguien simula la plataforma, tú le has entregado el dinero a ese alguien y en realidad no es que lo has invertido, ¿no? Un X está con tu dinero, se lo ha adueñado y por ahí simula que tú estás operando en un mercado de valores y en realidad no estás operando nada, ¿no? Y la estadística hasta le ayuda, porque el número es frío, el 80% de los que invierten en mercados de valores internacionales pierden, ¿no? Entonces póngale, de 10 personas que yo agarro, hago ganar a 2 y a 8 hago perder y he hecho mi negocio simulando que tú estás participando. Entonces, ahí, sobre todo mercados de valores, y se asocia a cualquier plataforma fintech, el tema de tener licencias que certifiquen que una plataforma es legal, es seria, está, tiene una entidad superior que regula la plataforma. Eso es muy importante, ¿no? En mercados internacionales, tener licencias de empresas reguladoras alemanas, de entidades reguladoras alemanas o de algunas americanas es pues básico. Si tú no tienes una regulación alemana, es para dudar, ¿no? Hay muchas regulaciones que vienen desde Chipre. Si tienes regulación Chipre, ahí ten cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de regulaciones tú plantearías o quién realmente debería ser la entidad que digamos, tiene que regular? Para que si yo digo, a ver, voy a utilizar esta plataforma fintech, lo primero que verifique, entidad regulador, es una entidad formal, es una plataforma formal. ¿Cuál tú recomendarías, querida Catherine? Bueno, en ese sentido, creo que una entidad que genera confianza a lo que he podido ver mediante las respuestas de los emprendedores es la ASFI, ¿no? Ellos indicaban que esta entidad que esté presente, que garantice que la fintech es verídica, eso les generaría mucha confianza. Por otro lado, también al estar iniciando, porque en Bolivia no existe este tipo de plataforma, entonces lo que otros países hacían era vincularlo con una entidad financiera por unos
primeros años para que puedan verse que esta fintech de la mano de un banco generalmente sí les genera confianza, ¿no? Si es verídica, si está trabajando los datos, no es nada falso. Entonces, esa es otra opción que se puede realizar, ¿no? Se ha visto que se trabaja en conjunto con un banco por los primeros 5 años, digamos, hasta que gane un poco de experiencia, hasta que gane credibilidad y después ya puede trabajar de forma independiente. Entonces, estos entes son los que, en base a las respuestas que he visto de los emprendedores que he entrevistado, les generan una confianza para poder introducirse a este tipo de plataformas. Más allá de eso, también el tema de la seguridad, ¿no? De su información, de sus datos, que se protejan, eso es algo importante. Y es mucho el tema de la educación financiera, también el que tengan conocimiento de este tipo de protección para que ellos se sientan seguros, ¿no? Eso ya es un poco aprendiendo, poco a poco yo creo que los emprendedores se pueden ir introduciendo, más que todo como la tecnología ha ido avanzando con el tema del COVID, muchos se han introducido a la tecnología, conocen ya algunos parámetros, pero necesitan conocer un poco más, ¿no? Y ese es un poco con tiempo que se tiene que ir desarrollando también este tipo de educación, ¿no? Esos yo considero que podrían ser unos entes verídicos que pueden generar confianza a los emprendedores. Muy bien, aprovecho el tiempo para hacerte una preguntita más, Catherine. Este análisis que has hecho, más o menos, ¿en qué periodo ha sido? El análisis ha sido en todo el año pasado. Las entrevistas las he recolectado durante la segunda parte del año y bueno, ha sido durante la gestión pasada, ¿no? Ha sido un poco difícil con el tema de la Ok, pandemia, pero a eso iba un poco. ¿No crees, o no sé cómo tú has explorado esto? Sabemos que el efecto pandemia de entrada ha afectado a todos los negocios, ¿no? Entonces, ¿no hay la posibilidad que, por ejemplo, yo haya hecho un par de preguntas a algún emprendedor y su respuesta asociada al miedo a plataformas fintech o la respuesta que le ha dado financieramente hablando, rentablemente hablando, el uso de una plataforma fintech, esa respuesta haya sido fruto en realidad del COVID y no tanto así de fintech? O sea, que la pandemia haya traído consigo malos resultados y que, claro, yo al hacer una pregunta de una plataforma fintech haya asociado la respuesta a la plataforma y en realidad sea resultado de la pandemia que se venía arrastrando. ¿Tendrá algún efecto contagio ahí? ¿Se puede diferenciar? ¿Cómo ves esto, Catherine? bueno, en este sentido, los emprendedores indicaban que efectivamente, o sea, ellos sí se vieron obligados a introducirse a la tecnología y a utilizar plataformas, aplicaciones bancarias, sí las tuvieron que utilizar para poder continuar con sus actividades. Entonces ahí ya había un poco de experiencia. Ellos no conocían el tema de fintech. Y bueno, en este sentido, considero que pudo haber afectado en cierto modo, pero ellos tenían esa cierta confianza ya en las aplicaciones bancarias, en las plataformas que sí se introducieron, ¿no? Ya tenían conocimiento. Yo veo que pudo haber influenciado en cierto aspecto, sí, el tema del COVID, pero el no tener conocimiento, el plantearles la idea desde cero también nos muestra, ¿no? Cómo percibían la plataforma en primera instancia. Entonces, sí, pudo haber influido en cierto aspecto. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas felicidades, Catherine. Muchas gracias por su intervención, Magíster Rojas. Si alguien más quisiera realizar una pregunta, estamos atentos. Sí, tengo una consulta, bueno, un par de consultas. Muchas gracias, Catherine, por el trabajo, por tu tiempo, por compartir tus hallazgos, que son muy interesantes, muy ilustrativos. Y mi primera pregunta es, ¿qué tipo de emprendimientos has entrevistado? Si son formales o informales. Y la otra pregunta es, ¿cómo llegaste a ellos? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, en su mayoría los emprendimientos eran informales, eran pequeños rubros
algunos eran sin tantos años de experiencia, otros con más, pero la mayoría eran informales. Y el tema, disculpe, ¿cuál era la segunda pregunta? Bueno, ya que son informales, la mayoría que dices, entonces ahí me intriga porque también estoy metido en este trabajo, ¿no? Del emprendimiento informal. ¿Cuál fue tu técnica para llegar a ellos? Porque generalmente cuando tú intentas interactuar con este tipo de emprendimientos informales tienden, bueno, como lo has visto hacer, hay mucha desconfianza, ¿verdad? Entonces son más bien reacios a compartir información, porque, bueno, piensan que puede ser impuestos internos, que quieres controlarles, fiscalizarles su negocio. Entonces, ¿cómo has logrado contactarte con ellos y cómo has podido generar esa confianza? Entonces, quisiera que nos expliques un poquito eso. Bueno, en primera instancia yo realicé una investigación exploratoria, ¿no? Fue una encuesta que realicé para poder filtrar a los emprendedores, y esa encuesta yo fui a caminar por las calles a buscar a los emprendedores de diferentes rubros. Entonces ya cuando tenía el primer contacto con ellos, era más que todo la conversación que se generaba entre ambas partes, una confianza que se generaba porque ellos comentaban más que todo estas experiencias negativas que tuvieron con los bancos, ¿no? Y yo les planteaba la idea de poder presentarles un tipo de plataforma diferente que podría ser una oportunidad, entonces ellos se interesaban y ahí generábamos una conexión. Después de la investigación exploratoria que realicé, eran 60 emprendedores aproximadamente. De ahí he filtrado los rubros que tenían una mayor experiencia negativa, y como ya había tenido un primer contacto con ellos, ya para las entrevistas simplemente contacté nuevamente, ellos ya se acordaban, entonces ya había más confianza, ¿no? Y ahí se pudo realizar. Muy bien, excelente. O sea, si entiendo bien, has sido, ya has caminado por las calles de La Paz y has escogido a ver ese cara a este señor que está aquí, a este otro por acá, a este otro por allá. Ese fue un poco el método. Sí, en realidad era una muestra estratificada que realicé porque era dependiendo también la cantidad de personas inscritas en el rubro según los datos de Fundempresa. Entonces de ahí intenté hacer un muestreo proporcional, ¿no? Para conseguir las entrevistas. Entonces, de esa forma también iba a rubros en específico para poder eh, generar esa proporción, ¿no? Fantástico, muchas gracias. Muchas gracias, Catherine. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Perfecto, gracias por las participaciones. De parte de la DAEF y los organizadores de la Cato Tertulias, queremos dar nuestra gratitud a la expositora de hoy, que fue Catherine Vidaurre, al magíster John Rojas por sus comentarios y recomendaciones, y a todos los asistentes de esa tertulia. Sin más que decir, que tengan un excelente resto de jornada. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Un gran aplauso. Chao, Catherine. Gracias a todos. Gracias, aplauso. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, adiós. Gracias, querido John. Gracias, Catherine. Muchas gracias de verdad por tu tiempo. Muchas gracias por tu presentación excelente. Y también, bueno, también muchas gracias a Natalia Flores por haber moderado esta sesión. Y gracias a todos los que se han unido. Bueno, ahí está Gabriel, luego Vivi y también a Nicole. Muchas gracias. Entonces, hasta la próxima sesión de la Cata Tertulias. Gracias, don Cancio. Un gran abrazo. Que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Muy bien, don Cancio. ¿Todavía sigue ahí? Aló, don Cancio. Muy bien.